Hay algo que, bueno, casi nadie te explica cuando empieza a entrenar. Tu cuerpo no trabaja por partes. No activa solo el músculo. No acelera solo el corazón. No respira solo más fuerte. Cuando te mueves, todo tu organismo entra en conversación. Y esa conversación es lo que transforma tu salud. En el momento exacto en que decides levantarte, caminar, correr, pedalear o levantar peso, tu cerebro envía una señal eléctrica descendente a través de la médula espinal. Esa señal activa fibras musculares. Pero al mismo tiempo, sin que lo notes, tu sistema cardiovascular empieza a redistribuir sangre. Tu sistema respiratorio aumenta ventilación. Tu hígado libera glucosa. Tus glándulas suprarrenales liberan adrenalina. Tu sistema nervioso autónomo ajusta frecuencia cardíaca y presión arterial. Eso no es casualidad. Es coordinación sistémica. Un estudio clásico publicado en The Journal of Physiology demostró que la activación muscular genera una respuesta integrada donde corazón, pulmones y sistema nervioso central se sincronizan en milisegundos. No es un efecto en cadena lento, es instantáneo. Tu cuerpo está diseñado para el movimiento, no para la inmovilidad prolongada. Cuando permaneces sentado durante horas, el sistema entra en modo conservación. El gasto energético baja, la circulación periférica disminuye. La sensibilidad a la insulina empieza a deteriorarse. La señalización inflamatoria puede aumentar. Esto no es alarmismo. Está documentado en estudios epidemiológicos amplios publicados en The Lancet y JAMA, que relacionan sedentarismo prolongado con mayor riesgo cardiovascular y metabólico. Pero aquí viene lo poderoso. El cuerpo responde rápido cuando decides moverte, muy rápido. En los primeros minutos de actividad moderada, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Mejora la oxigenación cortical. Se activan redes neuronales relacionadas con atención y motivación. La temperatura corporal sube ligeramente, lo que facilita reacciones enzimáticas. El corazón aumenta volumen sistólico. La respiración se hace más profunda. Y eso es solo el principio. Cada contracción muscular actúa como una bomba periférica que ayuda al retorno venoso. Eso mejora eficiencia cardíaca. El músculo activo libera mioquinas, pequeñas moléculas señalizadoras que influyen en metabolismo y en comunicación con otros órganos. El músculo no es solo fuerza, es órgano endocrino activo. Ahora quiero que te detengas un segundo. La próxima vez que entrenes, no pienses que estás haciendo deporte. Piensa que estás activando un sistema completo. Cuando caminas, tus pantorrillas ayudan a bombear sangre. Cuando respiras profundo, expandes alveolos y mejoras intercambio gaseoso. Cuando levantas peso, estimulas fibras que no se activan sentado. Tu cuerpo cambia porque lo usas, y el principio biológico que rige todo esto es claro: adaptación. Los tejidos se adaptan a la carga que reciben. Si reciben carga adecuada, se fortalecen. Si no reciben carga, se degradan. Esto está descrito en fisiología desde hace décadas. Se llama principio de sobrecarga progresiva y principio de reversibilidad. Lo que no se usa, se pierde. Pero lo que se estimula, mejora. Y aquí quiero que te hagas una pregunta muy honesta. ¿Tu cuerpo está recibiendo estímulo suficiente para mejorar? ¿O solo el mínimo para sobrevivir? No te lo pregunto para juzgar. Te lo pregunto porque esta serie va de entender, no de repetir frases motivacionales. En este primer episodio vamos a recorrer cómo se interconectan tus sistemas cuando te mueves. Vamos a ver qué ocurre en tu corazón, en tus pulmones, en tu cerebro, en tu metabolismo, y vamos a entender por qué el movimiento no es una opción estética, sino una herramienta de longevidad funcional. Porque cuando activas tu cuerpo, activas tu futuro. Quiero que escribas en comentarios algo muy concreto antes de seguir. ¿Cuántos días a la semana te mueves al menos 20 minutos? No importa la respuesta, importa la conciencia. En el siguiente bloque, vamos a profundizar en lo que ocurre exactamente en tu corazón y tu sistema circulatorio cuando entrenas, y por qué medirlo inteligentemente puede cambiar tu manera de entender el rendimiento. Si hay un sistema que simboliza el movimiento, es el cardiovascular.
Tu corazón no es solo una bomba. Es un regulador dinámico que adapta su funcionamiento segundo a segundo, en función de la demanda. En reposo, tu corazón late aproximadamente entre 60 y 80 veces por minuto, en una persona promedio. Cada latido impulsa sangre a través de una red de más de 90.000 kilómetros de vasos sanguíneos. Pero en el momento en que comienzas a moverte, incluso antes de que el músculo demande oxígeno, tu cerebro anticipa la actividad y envía señales que aumentan la frecuencia cardíaca. Ese fenómeno se llama respuesta anticipatoria central. No esperas a quedarte sin oxígeno para que el corazón actúe. El sistema se adelanta. Estudios publicados en The Journal of Applied Physiology han demostrado que la frecuencia cardíaca puede aumentar en los primeros segundos del ejercicio, incluso antes de que cambien los niveles sanguíneos de oxígeno o dióxido de carbono. Es el sistema nervioso autónomo activando el modo acción. Ahora pensemos en lo que realmente cambia cuando entrenas de forma regular. Uno de los indicadores más potentes de salud cardiovascular es el VO2 max, que representa la cantidad máxima de oxígeno que tu cuerpo puede utilizar durante ejercicio intenso. Es un marcador directo de capacidad aeróbica. Investigaciones longitudinales en JAMA y European Heart Journal han demostrado que personas con mayor capacidad cardiorrespiratoria presentan menor riesgo de mortalidad por todas las causas, incluso independientemente de otros factores como peso corporal. No es solo cuestión de estar delgado, es cuestión de estar funcional. Cuando entrenas, el corazón se adapta. Aumenta el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que expulsa en cada latido. Eso significa que, con el tiempo, puede latir menos veces en reposo y aún así, enviar suficiente sangre a los tejidos. Por eso las personas entrenadas suelen tener frecuencias cardíacas en reposo más bajas, no porque su corazón sea más lento, sino porque es más eficiente. La sangre también cambia. Aumenta el volumen plasmático, mejora la capacidad de transporte de oxígeno, se optimiza la microcirculación. Los capilares se multiplican alrededor de fibras musculares activas, mejorando el intercambio de nutrientes y desechos metabólicos. Tu cuerpo construye carreteras nuevas cuando las necesitas. Y eso tiene implicaciones enormes. Un corazón más eficiente reduce la carga hemodinámica diaria. Eso significa menos estrés sobre las paredes arteriales, menor riesgo de hipertensión, mejor regulación de la presión arterial. La actividad física regular está asociada con mejoras en la función endotelial, es decir, en la capacidad de las arterias para dilatarse adecuadamente. Esto ha sido documentado en estudios de Circulation y American Heart Association Journals. Cuando te mueves, tus arterias aprenden a responder mejor. Ahora quiero llevar esto a algo práctico. Hoy en día tenemos acceso a herramientas que antes eran exclusivas del deporte profesional: relojes inteligentes, pulsómetros, apps de medición de frecuencia cardíaca, seguimiento de variabilidad cardíaca. No son juguetes. Bien utilizados, son ventanas a tu fisiología. Medir tu frecuencia cardíaca en reposo, tu recuperación tras esfuerzo o tu capacidad aeróbica estimada puede ayudarte a entender cómo responde tu sistema cardiovascular. No se trata de obsesionarse, se trata de tomar decisiones informadas. Porque lo que se mide, se comprende mejor. Y lo que se comprende, se optimiza. Pero aquí viene algo importante. No necesitas tecnología para mejorar. Necesitas constancia. La tecnología es una herramienta. El movimiento es el motor. Quiero que reflexiones sobre esto. ¿Conoces tu frecuencia cardíaca en reposo? ¿Sabes cómo cambia cuando entrenas? ¿Alguna vez has medido tu progreso cardiovascular? Te lo pregunto porque en unos minutos aparecerá un cuestionario en este vídeo donde podrás evaluar tu relación con tu propio rendimiento fisiológico. Quiero que lo completes. No es entretenimiento. Es conciencia. Y antes de seguir, necesito decir algo importante. Más del 80% de las personas que ven estos vídeos no están suscritas al canal. Eso significa que la mayoría consume información valiosa sobre salud sin comprometerse a seguir aprendiendo. Si estás aquí y realmente quieres entender cómo funciona tu cuerpo para vivir más y mejor,
Suscribirte no es un gesto simbólico. Es una decisión de continuidad. Porque lo que estamos construyendo en esta serie es criterio, no solo contenido. En el siguiente bloque vamos a conectar este motor cardiovascular con el cerebro y el sistema respiratorio, y verás que nada funciona de forma aislada. Pero antes, quiero que escribas algo en comentarios. ¿Sabías que tu capacidad cardiorrespiratoria es uno de los mayores predictores de longevidad? ¿Sí o no? Porque entender eso puede cambiar tu forma de entrenar para siempre. Ahora vamos a conectar el corazón con algo aún más decisivo. El cerebro. Porque cuando te mueves, no solo bombeas sangre, reconfiguras tu sistema nervioso. En el momento en que comienzas a hacer ejercicio, el aumento del flujo sanguíneo no solo va dirigido al músculo, también se incrementa la perfusión cerebral. Eso significa más oxígeno, más glucosa disponible y mayor actividad metabólica neuronal. Estudios publicados en Neuroscience and Biobehavioral Reviews han demostrado que incluso sesiones agudas de ejercicio moderado mejoran funciones ejecutivas, atención y velocidad de procesamiento durante varias horas posteriores. No es placebo. Es fisiología. Pero hay algo aún más profundo. El ejercicio estima la liberación de BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, una proteína fundamental para la plasticidad sináptica. El BDNF favorece la creación y fortalecimiento de conexiones neuronales. Es decir, el movimiento facilita el aprendizaje. Investigaciones en Proceedings of the National Academy of Sciences han vinculado niveles elevados de BDNF con mejoras en memoria y capacidad cognitiva. Moverte no solo fortalece tu cuerpo, fortalece tu capacidad de adaptarte. Ahora piensa en esto. En una sociedad donde el estrés crónico es constante, el ejercicio actúa como modulador del sistema nervioso autónomo. Activa el sistema simpático cuando lo necesitas y, correctamente dosificado, mejora la activación parasimpática en reposo. Esto se traduce en mejor regulación del estrés. Un marcador interesante de este equilibrio es la variabilidad de la frecuencia cardíaca, también conocida como HRV. Estudios en Frontiers in Physiology muestran que personas físicamente activas presentan mejor regulación autonómica y mayor resiliencia al estrés. Es decir, entrenar no solo te hace más fuerte, te hace más estable emocionalmente. Pero aquí es donde todo se vuelve sistémico, porque el sistema respiratorio también entra en juego. Cuando haces ejercicio, aumenta la ventilación pulmonar. No solo respiras más rápido, respiras más profundo, se reclutan más alvéolos, mejora el intercambio gaseoso. Con el tiempo, aumenta la eficiencia ventilatoria. Eso significa que tu cuerpo necesita menos esfuerzo para obtener el mismo oxígeno. Y oxígeno es energía. La eficiencia respiratoria se correlaciona con mejor rendimiento, menor fatiga y mayor tolerancia al esfuerzo. En conjunto, corazón impulsa, pulmones oxigenan, cerebro coordina, músculo ejecuta. Es una red. Y ahora quiero que entiendas algo que casi nadie menciona. La fatiga no suele ser solo muscular, es neurológica. Cuando entrenas, tu cerebro aprende a tolerar el esfuerzo. Mejora la coordinación intermuscular, optimiza patrones motores, se vuelve más eficiente. Por eso una persona entrenada no solo tiene más músculo, tiene mejor sistema nervioso. Y aquí es donde vamos a hacer una pausa estratégica. En este punto del vídeo aparecerá un cuestionario interactivo. Quiero que lo completes con honestidad. No es un juego, es una radiografía de tu relación actual con el movimiento. Este cuestionario nos dará datos reales sobre nuestra comunidad y te dará claridad sobre dónde estás. Recuerda responder. ¿Cuántos días te mueves? ¿Conoces el impacto del ejercicio en el cerebro? ¿Utilizas tecnología para medir tu rendimiento? No lo dejes pasar, porque lo que no se mide, no se mejora. Y ahora quiero preguntarte algo directo. ¿Entrenas solo por tu físico? ¿O entiendes que estás entrenando tu cerebro? Escríbelo. Porque lo que vamos a ver en el siguiente bloque es cómo el músculo y el sistema endocrino convierten el movimiento en una señal hormonal de transformación profunda.
Hasta ahora hemos visto cómo corazón, pulmones y cerebro se activan cuando te mueves. Ahora vamos a entrar en algo que cambia radicalmente la forma en que entiendes el deporte. El músculo no es solo tejido contráctil, es órgano endocrino. Cada vez que contraes un músculo, no solo generas fuerza, generas señales químicas. Esas señales se llaman mioquinas y actúan como mensajeros que influyen en otros órganos: hígado, tejido adiposo, páncreas, cerebro. Un estudio publicado en Nature Reviews Endocrinology describió cómo el músculo activo libera sustancias que mejoran sensibilidad a la insulina, reducen inflamación sistémica y favorecen metabolismo de lípidos. Es decir, cuando entrenas, estás enviando una orden biológica de optimización metabólica. Ahora piensa en el contexto moderno: alta disponibilidad calórica, mucho tiempo sentado, estrés constante. Sin estímulo muscular suficiente, el sistema metabólico pierde eficiencia. La sensibilidad a la insulina disminuye. El cuerpo necesita más hormona para gestionar la misma cantidad de glucosa. Esto, a largo plazo, puede generar resistencia a la insulina y aumentar riesgo metabólico. Pero aquí está la parte poderosa. El entrenamiento de fuerza mejora esa sensibilidad. Estudios en Diabetes Care y American Journal of Clinical Nutrition muestran que el entrenamiento muscular regular aumenta la captación de glucosa en tejido muscular, incluso sin cambios drásticos de peso corporal. Eso significa que tu músculo es tu aliado metabólico, no es estética, es salud celular. Ahora, hablemos de hormonas. Cuando entrenas con intensidad adecuada, aumentan niveles de hormona de crecimiento y testosterona en hombres y mujeres, con diferencias fisiológicas normales, claro. Estas hormonas no solo influyen en masa muscular, también afectan densidad ósea, recuperación tisular y vitalidad general. Pero aquí entra algo importante: el equilibrio importa. Entrenamiento excesivo, mal recuperado o combinado con déficit energético severo, puede alterar ejes hormonales. Por eso la nutrición es parte inseparable del movimiento. Un cuerpo en movimiento necesita combustible, proteína adecuada, carbohidratos estratégicos, micronutrientes suficientes. No para ganar volumen, sino para sostener función. El músculo necesita aminoácidos para reparar microdaños. El sistema nervioso necesita glucosa para rendimiento. El sistema inmune necesita energía para adaptarse. Cuando entrenas y te nutres correctamente, el sistema completo se optimiza. Cuando entrenas sin estrategia nutricional, puedes limitar adaptaciones. Y aquí es donde empieza a volverse sponsor-friendly, sin perder identidad. Porque la nutrición deportiva basada en evidencia no es moda, es herramienta. La creatina, por ejemplo, ha sido ampliamente estudiada en Journal of the International Society of Sports Nutrition, mostrando beneficios no solo en rendimiento muscular, sino también en funciones cognitivas en ciertos contextos. La proteína de calidad ayuda a alcanzar requerimientos diarios sin complicaciones. Pero lo importante no es el producto, es el criterio. Y aquí quiero que reflexiones. ¿Estás entrenando sin pensar en cómo nutres tu cuerpo después? ¿Le das al sistema lo que necesita para adaptarse? En el siguiente bloque vamos a conectar todo esto con el sistema inflamatorio, la recuperación y la capacidad de longevidad funcional. Pero antes, quiero que respondas algo. ¿Entrenas fuerza al menos 2 veces por semana? ¿Sí o no? Porque si no lo haces, tu sistema endocrino y metabólico puede no estar recibiendo el estímulo mínimo óptimo. Seguimos. Hasta ahora hemos hablado de activación, ahora vamos a hablar de recuperación. Porque un cuerpo que se mueve también necesita regenerarse. El entrenamiento genera microestrés, microdaños musculares, aumento transitorio de marcadores inflamatorios, elevación de cortisol. Activación simpática. Eso no es negativo. Es señal de adaptación. Pero solo si el sistema tiene capacidad de recuperación suficiente. La inflamación aguda post-ejercicio es parte natural del proceso adaptativo. Estudios en Exercise Immunology Review han demostrado que el ejercicio regular modula el sistema inmune, reduciendo inflamación crónica basal y mejorando respuesta frente a infecciones. Movimiento adecuado es igual a menor inflamación sistémica a largo plazo,
Pero el exceso sin recuperación puede tener el efecto contrario. Aquí entra en juego algo que conecta con la nutrición de forma directa, el sistema inmune y el intestino. Tu microbiota intestinal responde al ejercicio. Investigaciones en Gut y Medicine and Science in Sports and Exercise han mostrado que personas físicamente activas presentan mayor diversidad bacteriana intestinal, asociada a mejor salud metabólica e inmunológica. El movimiento no solo fortalece músculo, modula bacterias, y esas bacterias influyen en inflamación, metabolismo e incluso estado de ánimo. Por eso la combinación deporte más nutrición adecuada es inseparable. Fibra suficiente, alimentos reales, proteína de calidad, grasas saludables, micronutrientes. No hablamos de dieta extrema, hablamos de coherencia biológica. Y aquí, quiero que entiendas algo importante. La longevidad no se construye con intensidad extrema ocasional, se construye con balance. Balance entre estímulo y recuperación. Balance entre esfuerzo y descanso. Balance entre activación y nutrición. La literatura científica es clara: el exceso crónico de entrenamiento sin recuperación adecuada puede disminuir función inmune, alterar eje hormonal. Hay un órgano que decide cuánto puedes rendir. No son los músculos, no es la voluntad, es tu corazón. Cada vez que entrenas, cada vez que subes escaleras, cada vez que corres para no perder el autobús, tu corazón responde antes incluso de que lo sientas. Y lo hace porque es el centro del sistema energético humano. En reposo, tu corazón late aproximadamente entre 60 y 80 veces por minuto en una persona promedio. Eso supone más de 100.000 latidos diarios. Pero cuando comienzas a moverte, en cuestión de segundos, la frecuencia cardíaca aumenta para enviar más sangre a los músculos activos. Ese aumento no es desordenado. Está perfectamente regulado por el sistema nervioso autónomo. Estudios publicados en The Journal of Physiology muestran que, en los primeros segundos del ejercicio, el aumento de la frecuencia cardíaca está mediado por una retirada del tono parasimpático y un incremento progresivo de la activación simpática. Es decir, tu cuerpo cambia de modo reposo a modo acción de manera coordinada. Pero la frecuencia cardíaca es solo una parte del sistema. El verdadero cambio ocurre en el volumen sistólico, la cantidad de sangre que el corazón expulsa en cada latido. Cuando entrenas regularmente, el ventrículo izquierdo puede adaptarse estructuralmente. Se vuelve más eficiente. Puede bombear más sangre con menos esfuerzo. Eso significa que una persona entrenada puede tener una frecuencia cardíaca en reposo más baja porque cada latido es más potente. No late menos porque esté débil. Late menos porque es eficiente. Y la eficiencia es el núcleo de la longevidad cardiovascular. Las investigaciones longitudinales publicadas en European Heart Journal han demostrado que una mayor capacidad cardiorrespiratoria se asocia con menor mortalidad, incluso cuando se ajusta por factores como el peso corporal o la presión arterial. Lo que realmente protege no es solo estar delgado, es estar funcional. Ahora, pensemos en algo aún más determinante. El VO2 max. El VO2 max es la cantidad máxima de oxígeno que tu cuerpo puede utilizar durante ejercicio intenso. Es básicamente un marcador directo de tu capacidad aeróbica. Cuanto mayor es tu VO2 max, mayor es tu capacidad para producir energía de forma eficiente. Un estudio publicado en JAMA Network Open mostró que individuos con niveles más altos de aptitud cardiorrespiratoria tenían un riesgo significativamente menor de mortalidad por todas las causas. Incluso pequeñas mejoras en VO2 max se asocian con beneficios sustanciales. Eso significa que no necesitas convertirte en atleta de élite. Solo necesitas mejorar tu línea base. Ahora vamos a entender por qué, cuando tu corazón bombea más sangre, aumenta el suministro de oxígeno a los tejidos. Ese oxígeno es utilizado por las mitocondrias para producir ATP, que es la moneda energética celular. Sin suficiente oxígeno, dependes más del metabolismo anaeróbico, lo que genera una mayor acumulación de lactato y fatiga más rápida. Con una mejor capacidad aeróbica,
tu cuerpo trabaja más tiempo con menos estrés metabólico. Y eso no solo mejora tu rendimiento deportivo, mejora tu energía diaria. Subir escaleras deja de ser agotador. Caminar largas distancias no te fatiga. Tu recuperación tras esfuerzos es más rápida. Y aquí quiero que reflexiones algo. ¿Te cansas con facilidad en tareas que deberían ser simples? Puede que no sea falta de voluntad, puede ser capacidad cardiorrespiratoria limitada, pero la buena noticia es esta: el corazón responde a la carga. Cuando entrenas de forma regular, especialmente con trabajo aeróbico moderado e intervalos controlados, aumentas densidad capilar, mejoras función endotelial y fortaleces el miocardio. El sistema se adapta, no importa si empiezas desde cero, lo importante es la progresión. Quiero que antes de seguir te hagas una pregunta muy directa. ¿Sabes cuál es tu frecuencia cardíaca en reposo? Porque ese dato simple puede darte información real sobre tu estado cardiovascular. En el siguiente bloque, vamos a profundizar en cómo medir, interpretar y utilizar datos como frecuencia cardíaca y VO2 max para mejorar salud y rendimiento de forma inteligente. Si hay algo que diferencia al deportista que mejora del que simplemente se mueve, es que entiende los datos. Tu corazón habla. La pregunta es si sabes escucharlo. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca, no hablamos solo de un número en una pantalla. Hablamos de una ventana directa a tu sistema nervioso y a tu capacidad cardiovascular. La frecuencia cardíaca en reposo es uno de los marcadores más simples y potentes de salud. Diversos estudios epidemiológicos publicados en American Heart Journal han demostrado que una frecuencia cardíaca en reposo más baja dentro de rangos saludables se asocia con menor riesgo cardiovascular a largo plazo. No es una obsesión estética, es eficiencia fisiológica. Ahora bien, no basta con medir una vez, la tendencia importa. Si tu frecuencia en reposo disminuye con el tiempo mientras mantienes entrenamiento constante y buena recuperación, es una señal positiva. Pero hay más. Durante el ejercicio, tu frecuencia cardíaca refleja intensidad relativa. Entrenar siempre al máximo no es inteligente. Entrenar siempre demasiado suave tampoco lo es. Aquí entra el concepto de zonas de entrenamiento. Las zonas se establecen en función de porcentajes de tu frecuencia cardíaca máxima. Cada zona tiene efectos fisiológicos distintos. Zona baja mejora base aeróbica y eficiencia mitocondrial. Zona moderada mejora capacidad cardiovascular sostenida. Zona alta estimula VO2 max y tolerancia al esfuerzo. La ciencia del entrenamiento, respaldada por investigaciones en Sports Medicine y Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, muestra que combinar diferentes intensidades de forma estratégica produce mejores adaptaciones que entrenar siempre al mismo ritmo. Y ahora quiero decir algo importante. Más del 80% de las personas que ven este contenido no están suscritas al canal. Eso significa que están consumiendo información que puede cambiar su salud, pero no están comprometidas con aprender a usarla. Si realmente quieres entender cómo funciona tu cuerpo y utilizar datos reales para mejorar tu rendimiento y tu longevidad, suscribirte es una decisión estratégica. No es apoyar un video. Es invertir en criterio. Seguimos. Hoy en día, dispositivos como relojes inteligentes y pulsómetros permiten medir la frecuencia cardíaca en tiempo real, estimar el VO2 max y analizar la recuperación. Pero, el dispositivo no mejora tu corazón, tu constancia sí. La tecnología es, pues, una herramienta, no sustituto. Ahora vamos a algo aún más interesante. La recuperación de la frecuencia cardíaca. ¿Cuánto tarda tu corazón en bajar después de un esfuerzo? Estudios en el New England Journal of Medicine han mostrado que una recuperación más rápida tras ejercicio intenso se asocia con un mejor pronóstico cardiovascular. Eso significa que no solo importa cuánto sube tu pulso, importa cómo se regula después. Y eso, claro, es sistema nervioso, sistema autónomo, equilibrio entre activación y recuperación. Ahora quiero hacerte una pregunta concreta antes de avanzar.
¿Entrenas sabiendo en qué zona estás? ¿O solo te guías por sensaciones? Escríbelo en comentarios, porque en el siguiente bloque vamos a conectar el corazón con el oxígeno y entender cómo el VO2 Max puede convertirse en uno de los marcadores más importantes de tu vida activa. Ahora vamos a hablar de algo que, la verdad, cambia completamente la forma de entender tu rendimiento. El oxígeno. Puedes tener músculos fuertes, puedes tener motivación, puedes tener disciplina, pero si no puedes transportar y utilizar oxígeno de forma eficiente, tu rendimiento y tu energía estarán limitados. El oxígeno es el combustible invisible del cuerpo humano. Cuando respiras, el aire entra en tus pulmones y llega hasta los alvéolos, pequeñas estructuras microscópicas donde se produce el intercambio gaseoso. El oxígeno pasa a la sangre, se une a la hemoglobina y viaja hacia los tejidos. Pero ahí no termina el proceso. Para que ese oxígeno se convierta en energía utilizable, necesita llegar a las mitocondrias dentro de las células musculares. Y aquí es donde entra el VO2 Max. El VO2 Max no es solo un número técnico. Es la medida de cuánto oxígeno puedes utilizar por minuto en relación a tu peso corporal. Investigaciones publicadas en JAMA y Mayo Clinic Proceedings han demostrado que la aptitud cardiorrespiratoria es uno de los predictores más fuertes de longevidad, incluso por encima de factores como obesidad o hipertensión en ciertos contextos. Eso significa que tu capacidad para utilizar oxígeno es una variable crítica de salud, no solo de deporte, de vida. Cuando entrenas regularmente, especialmente con estímulos aeróbicos progresivos, ocurren varias adaptaciones. Aumenta la densidad mitocondrial, mejora la eficiencia enzimática, se incrementa la capilarización muscular, mejora la extracción periférica de oxígeno. Y eso, al final, se traduce en algo muy simple. Tu cuerpo produce más energía con menos esfuerzo. Subir una cuesta deja de ser asfixiante. Correr distancias moderadas se vuelve sostenible. Recuperarte entre series es más rápido. Pero aquí viene algo interesante. El VO2 Max no mejora solo con entrenamientos suaves. Necesita estímulos que desafíen el sistema. Los entrenamientos interválicos de alta intensidad, correctamente dosificados, han demostrado en estudios de Medicine and Science in Sports and Exercise ser especialmente eficaces para aumentar VO2 Max en personas sedentarias y activas. No necesitas entrenar como un profesional, pero sí necesitas salir de tu zona cómoda de vez en cuando. Ahora quiero que pienses algo muy concreto. ¿Alguna vez has intentado mejorar tu capacidad aeróbica de forma consciente? ¿O simplemente haces ejercicio sin saber si estás estimulando ese sistema? Porque aquí es donde entran los datos. Muchos relojes inteligentes estiman VO2 Max a partir de frecuencia cardíaca y ritmo. No son perfectos, pero pueden darte una tendencia. Y las tendencias importan. Ahora vamos a hacer una pausa estratégica. En este momento del vídeo, aparecerá el cuestionario interactivo. Quiero que lo completes. Porque las preguntas que verás sobre frecuencia cardíaca en reposo, uso de pulsómetro y conocimiento de tu VO2 Max no son triviales. Son indicadores de conciencia fisiológica. Responderlo nos permitirá entender cuántas personas entrenan con información real y cuántas simplemente se mueven sin estrategia. No lo ignores, porque el primer paso para optimizar es saber dónde estás. Y ahora quiero que escribas algo en comentarios antes de seguir. ¿Conoces tu VO2 Max aproximado? ¿Sí o no? En el siguiente bloque vamos a profundizar en cómo el corazón, el oxígeno y la energía se traducen en longevidad real, y por qué pequeñas mejoras sostenidas pueden cambiar tu trayectoria de vida. Ahora vamos a conectar todo lo que hemos visto con algo que va mucho más allá del rendimiento deportivo. La longevidad. Porque cuando hablamos de corazón, oxígeno y VO2 Max, no estamos hablando solo de correr más rápido o aguantar más tiempo. Estamos hablando de probabilidad de vida. Diversos estudios longitudinales, incluyendo análisis publicados en European Heart Journal y The Lancet, han mostrado que la capacidad cardiorrespiratoria es uno de los predictores más fuertes de mortalidad por todas las causas. No es exageración.
Las personas con niveles bajos de aptitud cardiorrespiratoria presentan un riesgo significativamente mayor de eventos cardiovasculares y muerte prematura comparado con aquellas con niveles moderados o altos. Y lo más interesante es esto: las mayores mejoras en riesgo se producen cuando alguien pasa de bajo a moderado nivel de aptitud. No necesitas ser atleta de élite. Solo necesitas salir del mínimo. Cuando mejoras tu capacidad aeróbica, disminuye la presión arterial en reposo, mejora la función endotelial, que es la capacidad de tus arterias para dilatarse. Además, aumenta la eficiencia del músculo cardíaco y se reduce la inflamación sistémica basal. Todo eso está documentado en estudios de la American Heart Association y Circulation. Tu corazón aprende, se adapta y se vuelve más resiliente. Y aquí entra un concepto fundamental: reserva funcional. Una persona con baja capacidad cardiorrespiratoria vive cerca de su límite incluso en actividades cotidianas. Subir escaleras puede representar un alto porcentaje de su capacidad máxima, y eso genera estrés fisiológico elevado para tareas simples. En cambio, alguien con buena aptitud cardiovascular utiliza solo una pequeña fracción de su capacidad para la misma tarea. Eso reduce la carga acumulativa diaria. Eso es longevidad funcional. ¿Estás entrenando para mejorar tu rendimiento este mes? ¿O para construir capacidad cardiovascular que te acompañe 30 años? Porque esa es la diferencia entre enfoque estético y enfoque estratégico. En el siguiente bloque, vamos a hablar de cómo integrar el trabajo cardiovascular en una vida real sin caer en extremos, y cómo combinar intensidad y recuperación para maximizar beneficios sin desgastarte. Pero antes quiero que respondas algo en comentarios. ¿Te gustaría mejorar tu resistencia cardiovascular este año de forma consciente? ¿Sí o no? Seguimos. Ahora vamos a hablar de algo que casi nadie explica cuando se habla de corazón y resistencia. No se trata solo de cuánto entrenas, se trata de cómo lo integras, porque el sistema cardiovascular responde al estímulo, pero también al exceso. Entrenar siempre en intensidad alta no es sinónimo de mejorar más rápido. De hecho, puede generar acumulación de fatiga y afectar recuperación autonómica. La literatura científica en entrenamiento aeróbico, incluyendo revisiones en Sports Medicine, sugiere que una combinación equilibrada de trabajo en zona moderada, con estímulos puntuales de alta intensidad, produce adaptaciones óptimas en VO2 max y función cardiovascular. Eso significa que no necesitas matarte cada día. Lo que realmente necesitas es estructura. Un modelo sostenible para la mayoría de personas podría incluir entre 2 y 3 sesiones semanales en zona aeróbica moderada, una sesión de intervalos controlados y además, movimiento ligero diario, como caminar, trabajar la movilidad o simplemente realizar actividad cotidiana. Este enfoque permite estimular el sistema sin sobrecargarlo. Y aquí entra un elemento clave: la recuperación. Tu corazón mejora cuando le das estímulo y luego tiempo para adaptarse. Dormir menos de lo necesario, entrenar sin descanso o mantener un estrés crónico elevado puede, sin duda, limitar las adaptaciones cardiovasculares. Estudios en Frontiers in Physiology han mostrado que la recuperación adecuada es esencial para consolidar mejoras en la variabilidad cardíaca y la eficiencia autonómica. Ahora quiero hacer una pausa importante. Este tipo de contenido, que está basado en estudios reales y aplicado a la vida cotidiana, no es superficial. Requiere investigación y estructura. Si esta serie te está ayudando a entender tu cuerpo desde dentro, considera hacerte miembro del canal. Eso nos permite seguir desarrollando contenido de alto nivel científico y práctico. Y si este episodio te ha aportado claridad real sobre cómo mejorar tu corazón y tu energía, el Super Thanks es una forma directa de apoyar este proyecto y permitir que sigamos creciendo sin perder identidad. Si algo quiero que te lleves de este vídeo es esto: tu corazón no es solo un órgano que late, es el eje de tu energía. Cada latido es una decisión biológica. Puede ser un latido que apenas cubre lo mínimo, o puede ser un latido eficiente, potente, adaptado al movimiento. Cuando entrenas de forma constante, tu corazón se transforma.
No cambia solo su frecuencia, cambia su capacidad, cambia su estructura funcional, cambia su eficiencia. Y esa eficiencia no se traduce solo en rendimiento deportivo, se traduce en cómo vives cada día. Más energía al despertar, menos fatiga al subir escaleras, mejor recuperación tras esfuerzos, mayor resiliencia ante el estrés físico. La ciencia es clara. La capacidad cardiorrespiratoria es uno de los predictores más fuertes de longevidad y calidad de vida. No estamos hablando de estética. Estamos hablando de probabilidad. Probabilidad de llegar fuerte. Probabilidad de mantener autonomía. Probabilidad de sostener energía durante décadas. Y aquí viene la parte más importante. No necesitas convertirte en atleta profesional. Necesitas mejorar tu línea base. Pequeñas mejoras sostenidas en VO2 max. Pequeñas reducciones en frecuencia cardíaca en reposo. Pequeñas mejoras en recuperación. Acumuladas durante años. Son enormes. Tu cuerpo responde. Siempre. Pero responde a lo que haces con él. Si lo estimulas con estructura, se fortalece. Si lo ignoras, se adapta a la inactividad. Y esa adaptación también es real. Ahora quiero que hagas algo muy simple. Si sabes que tu capacidad cardiovascular influye directamente en tu energía, en tu rendimiento mental y en tu longevidad, ¿qué vas a hacer esta semana para mejorarla? No te pregunto dentro de 6 meses. Esta semana, escríbelo en comentarios. Si este vídeo te ha hecho entender tu corazón de forma distinta, compártelo con alguien que todavía cree que el deporte es solo estética. Porque cuando entiendes que el corazón es el motor, ya no entrenas por imagen, entrenas por vida. En el siguiente episodio, entraremos en el músculo como órgano endocrino, y entenderemos cómo la fuerza y la nutrición cambian tu metabolismo, tus hormonas y tu futuro. Tu motor ya lo conoces. Ahora toca entender la maquinaria. Seguimos. Durante años nos hicieron creer que el músculo era estética, que era volumen, que era apariencia, que era gimnasio y espejo. Pero la ciencia actual es clara. El músculo es uno de los órganos más influyentes en tu salud metabólica y hormonal. Y lo más impactante es esto: puedes modificarlo. El músculo no es solo tejido que se contrae para mover huesos, es un órgano endocrino activo. Cada vez que se contrae libera moléculas llamadas mioquinas, que actúan como mensajeros químicos y afectan otros órganos del cuerpo. Estudios publicados en Nature Reviews Endocrinology describen cómo el músculo activo influye en el metabolismo de la glucosa, en la regulación inflamatoria y en la comunicación con el tejido adiposo. Cuando entrenas fuerza, no solo estimulas fibras musculares. Estás enviando señales a todo el organismo. Ahora piensa en el contexto moderno: mucho tiempo sentado, alta disponibilidad calórica, estrés crónico, déficit de movimiento. En ese escenario, el músculo pierde protagonismo, y cuando pierde protagonismo, tu metabolismo también lo hace. El tejido muscular es uno de los principales destinos de la glucosa en sangre. Cuando tienes más masa muscular funcional y la estimulas regularmente, aumentas la sensibilidad a la insulina. Eso significa que tu cuerpo gestiona mejor la energía. Estudios en diabetes Care muestran que el entrenamiento de fuerza mejora significativamente la captación de glucosa en personas con resistencia a la insulina, incluso sin grandes cambios en el peso corporal. No es solo perder grasa, es optimizar función. Ahora vamos a algo que pocas veces se explica con claridad. Tu tasa metabólica basal está influida por tu masa muscular. Más músculo funcional significa mayor gasto energético en reposo. No hablamos de cifras milagrosas. Hablamos de coherencia biológica. Un cuerpo con más tejido activo necesita más energía para mantenerse, y eso tiene implicaciones en composición corporal, en regulación de apetito y en estabilidad metabólica. Pero el impacto no termina ahí. Cuando entrenas fuerza, se activan respuestas hormonales, aumenta la liberación de hormona de crecimiento, se estimula producción de testosterona, en ambos sexos, con diferencias fisiológicas normales. Se modula el eje cortisol-recuperación. No es un pico mágico que cambia tu vida en una sesión, es adaptación acumulativa.
Y ahora quiero que entiendas algo fundamental. A partir de los 30 años, la masa muscular tiende a disminuir progresivamente si no se estimula. Este proceso se llama sarcopenia. Investigaciones publicadas en The Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, muestran que la pérdida de masa muscular está asociada con mayor riesgo de fragilidad, caídas y pérdida de autonomía en edades avanzadas. Eso significa que entrenar fuerza hoy no es solo para verte mejor. Es para caminar con estabilidad dentro de 30 años. Es para levantarte del suelo sin dificultad. Es para mantener independencia funcional. Ahora quiero que te hagas una pregunta muy honesta. ¿Estás entrenando tu músculo como órgano de salud o solo como accesorio estético? Porque lo que vamos a ver en los siguientes bloques va a cambiar tu forma de entender el entrenamiento de fuerza. Vamos a profundizar en cómo el músculo modula hormonas, metabolismo y longevidad, y cómo integrar fuerza y nutrición de forma inteligente. Pero antes quiero que escribas algo en comentarios. ¿Entrenas fuerza al menos 2 veces por semana? ¿Sí o no? Porque esa respuesta puede estar definiendo tu salud futura. Si el corazón es el motor, el músculo es el regulador metabólico. Y aquí es donde la conversación se vuelve realmente seria. Cuando hablo de músculo, no hablo de culturismo extremo. Hablo de tejido activo, que determina cómo tu cuerpo utiliza energía, cómo regula hormonas y cómo envejece. Uno de los aspectos más relevantes es la sensibilidad a la insulina. Cada vez que consumes carbohidratos, la glucosa entra en sangre. La insulina actúa como llave, que permite que esa glucosa entre en las células, especialmente en el músculo. Cuando el músculo es escaso o está poco estimulado, esa captación es menos eficiente. Cuando el músculo es activo y entrenado, la captación mejora. Estudios publicados en American Journal of Physiology, Endocrinology and Metabolism muestran que el entrenamiento de fuerza aumenta la expresión de transportadores de glucosa, conocidos como GLUT4, en tejido muscular, facilitando una mejor gestión de la glucemia. Eso significa menor riesgo metabólico, mayor estabilidad energética, menor probabilidad de picos y caídas bruscas. Pero aquí viene algo que pocas veces se menciona. El músculo también influye en inflamación sistémica. Las mioquinas liberadas durante la contracción muscular tienen efectos antiinflamatorios en contextos crónicos. Investigaciones en Journal of Applied Physiology han demostrado que el ejercicio regular puede modular marcadores inflamatorios como la interleucina 6, que en este contexto actúa como señal adaptativa. Movimiento inteligente equivale a menor inflamación basal. Y ahora quiero decir algo importante. Más del 80% de las personas que ven este contenido no están suscritas al canal. Eso significa que reciben información que puede transformar su metabolismo y su salud hormonal, pero no están comprometidas con seguir aprendiendo. Si este tipo de contenido basado en estudios reales te aporta claridad, suscribirte no es un gesto superficial. Es decidir que quieres entender tu cuerpo en profundidad. Seguimos. Ahora vamos a hablar de hormonas, el entrenamiento de fuerza, especialmente cuando involucra grandes grupos musculares y cierta intensidad, puede generar aumentos agudos en hormona de crecimiento y testosterona. Estos aumentos no son milagrosos ni permanentes, son señales adaptativas. Pero repetidas en el tiempo, contribuyen a mejoras en composición corporal, recuperación tisular y densidad ósea. Además, el entrenamiento de fuerza ayuda a preservar masa muscular en déficit calórico, algo fundamental para quienes buscan perder grasa sin comprometer salud metabólica. Y aquí entra un concepto clave. El músculo no solo quema calorías, determina cómo tu cuerpo gestiona el entorno energético. Una persona con más masa muscular funcional suele tolerar mejor periodos de mayor ingesta o estrés metabólico. No porque tenga metabolismo mágico, sino porque tiene mayor capacidad de almacenamiento y utilización. Ahora quiero que te hagas una pregunta directa. ¿Estás entrenando fuerza con estructura o solo haces cardio pensando que es suficiente? Porque en el siguiente bloque vamos a conectar músculo, sistema nervioso y rendimiento funcional, y entenderás por qué la fuerza es una base sobre la que se construye todo lo demás. Escríbelo.
¿Incluyes entrenamiento de fuerza en tu rutina semanal? Ahora vamos a conectar el músculo con algo que muchas veces pasa desapercibido: el sistema nervioso. Porque la fuerza no empieza en el bíceps, empieza en el cerebro. Cada contracción muscular voluntaria es el resultado de una señal eléctrica que viaja desde la corteza motora, atraviesa la médula espinal y llega a la unión neuromuscular. Cuando entrenas fuerza, no solo hipertrofias fibras, mejoras eficiencia neuromuscular. Estudios en Journal of Neuroscience y Sports Medicine muestran que en las primeras semanas de entrenamiento de fuerza, gran parte de la mejora no se debe a aumento de tamaño muscular, sino a adaptaciones neuronales. Mejor reclutamiento de unidades motoras, mejor sincronización, mayor activación. Eso significa que te vuelves más eficiente, y esa eficiencia se traduce en rendimiento funcional. Levantar peso no solo fortalece músculos, fortalece patrones motores, mejora estabilidad articular, optimiza coordinación intermuscular, reduce riesgo de lesiones. Ahora piensa en la vida diaria. Levantar a un niño, mover una maleta, subir una compra pesada, mantener postura durante horas. Todo eso depende de fuerza funcional. Pero hay algo aún más interesante. El músculo activo influye en el cerebro. El entrenamiento de fuerza se ha asociado con mejoras en funciones ejecutivas y memoria en adultos mayores, según estudios publicados en Neurobiology of Aging. Mover hierro también mueve neuronas. Y aquí entra otro aspecto clave: la prevención de la pérdida muscular con la edad. La sarcopenia no es solo pérdida de masa, es pérdida de función. Y la función depende tanto de tamaño como de activación neuromuscular. Entrenar fuerza preserva ambas. Ahora vamos a hablar de algo estratégico: la combinación de fuerza y nutrición. El músculo necesita estímulo mecánico y sustrato nutricional. La proteína es esencial para la síntesis proteica muscular. Estudios en Journal of the International Society of Sports Nutrition sugieren que una ingesta adecuada distribuida a lo largo del día favorece mantenimiento y crecimiento muscular. Pero no se trata solo de proteína, se trata de energía suficiente, micronutrientes, descanso, carga progresiva. Y ahora es momento de pausa estratégica. En este punto del vídeo aparece el cuestionario interactivo. Quiero que lo completes con honestidad. Las preguntas sobre entrenamiento de fuerza, conocimiento de proteína diaria y preocupación por pérdida muscular no son superficiales. Son indicadores de conciencia metabólica. Completarlo nos dará información real sobre nuestra comunidad y te dará claridad sobre tu propio punto de partida. No lo ignores, porque lo que no se mide, no se mejora. Ahora quiero que escribas algo antes de seguir. ¿Te preocupa perder masa muscular con la edad? ¿Sí o no? En el siguiente bloque vamos a profundizar en cómo el músculo influye en longevidad metabólica y en por qué la fuerza es uno de los pilares menos negociables de la salud futura. Si el músculo regula tu metabolismo hoy, también define tu autonomía mañana. La pérdida progresiva de masa muscular con la edad no es solo una cuestión estética ni deportiva, es un factor de riesgo funcional. A partir de los 30 años, si no existe estímulo regular, la masa muscular puede disminuir entre un 3 y un 8% por década. Después de los 60, esa pérdida puede acelerarse. Este fenómeno, descrito ampliamente en investigaciones publicadas en The Journal of Gerontology y The Lancet Healthy Longevity, se asocia con mayor riesgo de fragilidad, hospitalización y dependencia. Pero hay una diferencia crucial. La sarcopenia no es inevitable, es modulable. Estudios de intervención muestran que el entrenamiento de fuerza, incluso en adultos mayores, puede aumentar masa muscular, mejorar fuerza y reducir marcadores de fragilidad. Eso significa que el músculo es uno de los tejidos más entrenables del cuerpo humano en cualquier etapa de la vida. Ahora, vamos a hablar de algo aún más profundo: el músculo como reserva metabólica. En momentos de enfermedad o estrés fisiológico, el cuerpo puede recurrir a reservas musculares para sostener funciones vitales. Tener masa muscular suficiente no es un lujo, es un seguro biológico. Investigaciones clínicas
han demostrado que pacientes con mayor masa muscular presentan mejores resultados postquirúrgicos y menor tasa de complicaciones en ciertos contextos hospitalarios. El músculo protege, pero también influye en densidad ósea. La contracción muscular genera tensión sobre el hueso, estimulando remodelación ósea a través de mecanismos mecánicos y hormonales. El entrenamiento de fuerza se asocia con mejor densidad mineral ósea y menor riesgo de osteoporosis, según estudios en Osteoporosis International. Eso significa que cada repetición bien ejecutada no solo fortalece músculo, fortalece estructura. Y ahora quiero que reflexiones algo. ¿Estás entrenando para rendir este verano? ¿O para mantener estructura funcional dentro de 25 años? Porque el enfoque cambia. La fuerza no es opcional, es estratégica. Y aquí entramos en algo que conecta directamente con sponsors sin perder identidad. La ropa técnica adecuada puede mejorar rendimiento y comodidad. El material de entrenamiento seguro reduce riesgo de lesión. La suplementación basada en evidencia puede facilitar alcanzar requerimientos proteicos. La creatina, ampliamente estudiada, no solo mejora rendimiento muscular, sino que en ciertos contextos se investiga su impacto en función cognitiva. Pero lo importante no es el producto, es el criterio. No se trata de comprar más. Se trata de entender qué realmente aporta valor, y el valor está en la base. Entrenamiento estructurado, progresión, nutrición adecuada, descanso suficiente. Ahora quiero que te hagas una pregunta muy directa. Si el músculo influye en metabolismo, hormonas, huesos y longevidad, ¿por qué lo estás tratando como accesorio secundario? En el siguiente bloque vamos a hablar de cómo integrar fuerza de manera sostenible en la vida real y cómo evitar errores comunes que limitan resultados. Pero antes, escribe algo en comentarios. ¿Te gustaría ganar fuerza por salud, más allá de la estética? Seguimos. Ahora vamos a hablar de algo que marca la diferencia entre entrenar y transformar. La integración. Porque saber que el músculo es importante no sirve de nada si no lo conviertes en práctica sostenible. El entrenamiento de fuerza no necesita ser extremo para ser efectivo. La evidencia científica, incluyendo revisiones en Sports Medicine y Journal of Strength and Conditioning Research, indica que 2 o 3 sesiones semanales bien estructuradas pueden producir mejoras significativas en fuerza, masa muscular y salud metabólica. No necesitas 6 días, no necesitas rutinas imposibles, necesitas coherencia, movimientos básicos que involucren grandes grupos musculares, sentadillas, empujes, tracciones, bisagras de cadera, core estable, progresión gradual, descanso adecuado, nutrición suficiente. Y aquí entra algo clave. Muchos abandonan la fuerza porque buscan resultados inmediatos. Pero el músculo responde a la repetición inteligente en el tiempo. No es magia. Es adaptación. Y la adaptación requiere recuperación. Dormir menos de lo necesario, entrenar sin planificación o mantener déficits calóricos agresivos puede limitar síntesis proteica muscular. La ciencia es clara. La proteína es importante, pero también lo es el total energético y la distribución a lo largo del día. Estudios en Journal of the International Society of Sports Nutrition sugieren que distribuir la proteína en varias tomas puede optimizar síntesis proteica. Pero más importante que el suplemento es el hábito. Ahora quiero hacer una pausa importante. Si esta serie te está ayudando a entender el músculo desde una perspectiva científica y estratégica, considera hacerte miembro del canal. Ser miembro nos permite seguir desarrollando documentales de este nivel, profundizando en temas que otros canales simplifican. Y si este vídeo te ha dado claridad real sobre por qué la fuerza es uno de los pilares más infravalorados de la salud, el Super Thanks es una forma directa de apoyar este proyecto. No es obligatorio, es construir juntos. Volvemos al núcleo. La fuerza no es solo levantar peso, es enviar una señal biológica de resiliencia, es decirle a tu cuerpo, sigue construyendo, sigue adaptándote, sigue siendo funcional. Ahora quiero que respondas algo concreto.
¿Tu entrenamiento actual tiene progresión planificada? ¿O repites siempre lo mismo? Porque en el último bloque vamos a integrar músculo, hormonas y longevidad en una visión completa que puede cambiar tu forma de entrenar para siempre. Si el corazón es el motor, el músculo es la infraestructura. Y sin infraestructura sólida, ningún sistema funciona de forma óptima. Hoy hemos visto que el músculo no es estética, no es volumen superficial, no es solo rendimiento deportivo, es regulación metabólica, es equilibrio hormonal, es estabilidad estructural, es reserva funcional. Cuando entrenas fuerza, activas mioquinas que influyen en inflamación y metabolismo. Mejoras sensibilidad a la insulina. Estimulas hormonas adaptativas. Refuerzas densidad ósea. Optimiza el sistema nervioso. Eso no se ve en el espejo de inmediato, pero se ve en tu trayectoria de vida. La diferencia entre una persona que a los 60 mantiene autonomía y otra que pierde capacidad funcional no suele depender de una decisión puntual. Depende de años de estímulo coherente. El músculo responde siempre, pero responde a lo que haces con él. Si lo estimulas, se adapta. Si lo ignoras, se atrofia. Y la atrofia también es adaptación. Ahora quiero que te hagas una pregunta incómoda pero poderosa. Si sabes que la fuerza influye en tu metabolismo, en tus hormonas y en tu longevidad, ¿por qué no la estás priorizando como pilar central? No necesitas obsesionarte. No necesitas convertirte en atleta de competición. Necesitas estímulo regular. Pequeñas mejoras acumuladas durante años construyen sistemas sólidos. Y aquí viene algo esencial. La fuerza no compite con el cardio, se complementan. Un corazón fuerte necesita músculo eficiente. Un músculo activo necesita sistema cardiovascular funcional. El cuerpo humano no es compartimentos aislados, es integración. Y esa integración es lo que estamos construyendo en esta serie. Quiero que hagas algo muy simple. Si este vídeo te ha cambiado la forma de ver el entrenamiento de fuerza, compártelo con alguien que todavía cree que levantar peso es solo para verse mejor. Porque cuando entiendes que el músculo es órgano endocrino, ya no entrenas por apariencia. Entrenas por estructura. Entrenas por función. Entrenas por futuro. En el siguiente episodio, vamos a entrar en el sistema nervioso y el cerebro como eje de adaptación total. Y entenderemos cómo el movimiento transforma tu mente tanto como tu cuerpo. Pero antes quiero que escribas algo. ¿Vas a incluir fuerza como prioridad estratégica en tu vida a partir de ahora? ¿Sí o no? Tu infraestructura ya está lista. La pregunta es, si vas a construirla. Puedes tener músculo, puedes tener resistencia, puedes tener disciplina, pero si tu cerebro no acompaña, nada se sostiene, porque el verdadero cambio no empieza en el cuerpo, empieza en el sistema nervioso. Cada vez que entrenas, no solo estás activando fibras musculares, estás activando circuitos neuronales, estás modificando conexiones, estás estimulando plasticidad, y la plasticidad es la capacidad del cerebro para cambiar. Durante mucho tiempo, se creyó que el cerebro adulto era rígido, que las neuronas que tenías eran las que tendrías siempre. Hoy sabemos que eso no es cierto. El cerebro es moldeable, y el movimiento es uno de los estímulos más poderosos para moldearlo. Investigaciones publicadas en Neuroscience and Biobehavioral Reviews muestran que el ejercicio regular mejora funciones ejecutivas, atención sostenida y velocidad de procesamiento. Pero hay algo aún más profundo. El ejercicio aumenta la liberación de una proteína llamada BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. El BDNF es, en términos sencillos, fertilizante neuronal. Favorece la supervivencia de neuronas, estimula la formación de nuevas conexiones, facilita aprendizaje y memoria. Estudios en PNAS han vinculado niveles elevados de BDNF con mejoras cognitivas significativas en personas físicamente activas. Eso significa que cuando entrenas, no solo estás fortaleciendo tu cuerpo, estás construyendo arquitectura cerebral. Ahora piensa en esto. En una sociedad donde el estrés es constante, el sistema nervioso simpático suele estar sobreactivado. Vivimos en modo alerta. El ejercicio actúa como modulador. Durante el entrenamiento se activa el sistema simpático, sí,
Pero tras la sesión, si está bien dosificada, aumenta la actividad parasimpática. Eso mejora regulación del estrés, mejora variabilidad cardíaca, mejora calidad de sueño, mejora estabilidad emocional. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, HRV, estudiada ampliamente en Frontiers in Physiology, es un marcador de equilibrio autonómico. Personas físicamente activas suelen presentar mejor regulación autonómica. No es solo rendimiento, es resiliencia. Ahora quiero que te hagas una pregunta muy concreta. ¿Te sientes mentalmente diferente después de entrenar? Más claro, más enfocado, más estable. Porque si la respuesta es sí, no es imaginación, es neuroquímica, dopamina, serotonina, endorfinas. El movimiento modifica tu estado interno, y lo hace de forma medible. Pero aquí viene algo importante. No cualquier movimiento produce las mismas adaptaciones. La intensidad, la duración, la regularidad, todo influye. Y lo que vamos a ver en los siguientes bloques es cómo estructurar tu entrenamiento para potenciar no solo tu físico, sino tu mente. Porque el cerebro no es accesorio del cuerpo, es el director de la orquesta. Y cuando el director mejora, todo mejora. Antes de seguir, quiero que escribas algo en comentarios. ¿Notas que tu mente cambia cuando entrenas? ¿Sí o no? En el siguiente bloque vamos a profundizar en cómo el ejercicio modula estrés, cortisol y equilibrio emocional, y por qué más del 80% de las personas que consumen este contenido todavía no están aprovechando su potencial completo. Ahora vamos a entrar en algo que afecta a casi todo el mundo. El estrés. Vivimos en un entorno de estímulos constantes. Notificaciones, trabajo, responsabilidades, presión social. El sistema nervioso simpático, el encargado de activar la respuesta de alerta, pasa muchas horas encendido, y cuando permanece encendido demasiado tiempo, el cuerpo lo paga, aumenta el cortisol, se altera el sueño, disminuye la capacidad de concentración, se afecta la regulación emocional. Pero aquí viene algo fascinante. El ejercicio físico, correctamente dosificado, actúa como regulador del estrés. Estudios publicados en Psychoneuroendocrinology muestran que personas físicamente activas presentan una respuesta más eficiente al estrés agudo y una recuperación más rápida tras estímulos estresantes. No es que el estrés desaparezca, es que tu sistema nervioso aprende a gestionarlo mejor. El entrenamiento se convierte en una forma controlada de estrés biológico. Expones al cuerpo a un desafío físico, activas cortisol y adrenalina, pero luego permites recuperación. Ese ciclo enseña al sistema a subir y bajar. Eso es resiliencia. Y ahora quiero que entiendas algo importante. Más del 80% de las personas que ven este contenido no están suscritas al canal. Eso significa que reciben información que puede transformar su equilibrio mental y fisiológico, pero no están comprometidas con seguir aprendiendo a utilizarla. Si este contenido te está ayudando a entender cómo el movimiento impacta tu mente y tu estabilidad emocional, suscribirte no es solo apoyar un vídeo. Es decidir que quieres formar parte de una comunidad que aprende con criterio científico. Seguimos. El ejercicio también influye en neurotransmisores. La dopamina está asociada a motivación y recompensa. La serotonina influye en estado de ánimo. Las endorfinas modulan percepción del dolor y bienestar. Investigaciones en British Journal of Sports Medicine muestran que el ejercicio regular se asocia con menor prevalencia de síntomas depresivos y ansiosos. No estamos hablando de reemplazar tratamientos clínicos. Estamos hablando de un modulador potente del estado interno. Ahora pensemos en algo muy práctico. ¿Cuántas veces has terminado de entrenar sintiéndote mejor que cuando empezaste? No es magia, es biología. Pero aquí viene un matiz clave. El exceso de entrenamiento sin recuperación puede generar el efecto contrario. El sistema nervioso puede quedar sobreactivado. El sueño puede empeorar. La HRV puede descender. Por eso medir recuperación puede ser estratégico. Muchos dispositivos actuales permiten estimar variabilidad cardíaca. No son perfectos, pero ofrecen tendencias. Y las tendencias ayudan a ajustar carga. Ahora quiero que respondas algo muy directo.
Cuando estás estresado, ¿entrenas o te paralizas? Escríbelo. Porque en el siguiente bloque vamos a profundizar en cómo el ejercicio mejora memoria y aprendizaje, y entenderás por qué mover el cuerpo puede ser una de las mejores inversiones cognitivas que puedes hacer. Ahora vamos a hablar de algo que, sinceramente, cambia por completo la forma de entender el entrenamiento. Aprendizaje, memoria, capacidad cognitiva. Porque cuando te mueves, no solo mejoras tu estado de ánimo, mejoras tu cerebro estructuralmente. El ejercicio regular se ha asociado con aumento del volumen del hipocampo, una región cerebral clave para la memoria y el aprendizaje. Investigaciones publicadas en Proceedings of the National Academy of Sciences, o PNAS, mostraron que adultos físicamente activos pueden experimentar mejoras significativas en memoria espacial tras programas de entrenamiento aeróbico. Eso significa que el movimiento no solo preserva función cognitiva, puede mejorarla. Y aquí vuelve a aparecer el BDNF. El BDNF favorece la plasticidad sináptica, es decir, la capacidad de las neuronas para fortalecer o debilitar conexiones en función de la experiencia. Moverte facilita que tu cerebro aprenda, que consolide recuerdos, que establezca nuevas rutas neuronales. Ahora piensa en esto. Si entrenar mejora tu capacidad de aprendizaje, ¿por qué no utilizamos el movimiento como herramienta estratégica antes de estudiar, trabajar o tomar decisiones importantes? Algunas investigaciones en Frontiers in Psychology han mostrado que sesiones breves de ejercicio moderado antes de tareas cognitivas pueden mejorar rendimiento atencional. No es una teoría abstracta, es aplicable. Pero aquí viene algo aún más profundo. El ejercicio mejora flujo sanguíneo cerebral y angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos en el cerebro. Más irrigación, más nutrientes, más oxígeno. Eso crea un entorno favorable para función neuronal. Ahora es momento de la pausa estratégica. Ahora aparecerá un cuestionario interactivo. Quiero que lo completes. Las preguntas sobre claridad mental, conocimiento de BDNF, uso de HRV y gestión del estrés no son casuales. Nos ayudan a entender cómo nuestra comunidad vive el movimiento en su mente. Y te ayudan a entender cómo lo estás viviendo tú. No lo ignores. Porque lo que no se mide, no se optimiza. Ahora quiero que escribas algo en comentarios. ¿Te sientes más enfocado después de entrenar? ¿Sí o no? En el siguiente bloque vamos a profundizar en cómo el sistema nervioso coordina movimiento, toma de decisiones y rendimiento diario, y entenderás por qué entrenar no solo cambia tu cuerpo, cambia tu identidad. Ahora vamos a hablar de algo que va más allá de memoria y concentración. Identidad. Porque el sistema nervioso no solo coordina movimientos, coordina decisiones. Cada vez que entrenas, no solo estás activando músculo o estimulando BDNF. Estás reforzando circuitos asociados a disciplina, tolerancia al esfuerzo y recompensa diferida. El cerebro aprende patrones. Si repites conducta sedentaria, refuerzas circuitos de inactividad. Si repites conducta activa, refuerzas circuitos de acción. La neurociencia conductual ha demostrado que la repetición fortalece redes neuronales específicas. Estudios en Neuron y Nature Neuroscience describen cómo los hábitos se consolidan en circuitos subcorticales, especialmente en los ganglios basales. Eso significa que entrenar no solo cambia tu fisiología, cambia tus automatismos. Con el tiempo, lo que antes costaba, se vuelve natural. No porque desaparezca el esfuerzo, sino porque el cerebro optimiza la ruta. Ahora piensa en algo muy concreto. Cuando alguien empieza a entrenar, al principio todo cuesta. El cerebro interpreta el esfuerzo como amenaza. Pero si se mantiene la exposición progresiva, el sistema nervioso reduce esa percepción de amenaza. El esfuerzo deja de ser enemigo. Se convierte en estímulo familiar. Eso es adaptación neural. Y aquí entra algo fascinante. El ejercicio también mejora la conectividad funcional entre corteza prefrontal y sistema límbico, regiones implicadas en regulación emocional y toma de decisiones. Investigaciones en Neuroimage sugieren que personas físicamente activas
presentan mejor regulación emocional ante estímulos negativos. Eso significa que entrenar puede ayudarte a reaccionar mejor ante situaciones de estrés. No porque el problema desaparezca, sino porque tu sistema está más regulado. Y ahora, vamos a hablar de coordinación. El sistema nervioso central y periférico trabajan juntos para ejecutar movimiento preciso. Entrenar habilidades complejas, como cambios de dirección, levantamientos técnicos o deportes coordinativos, estimula integración sensoriomotora. Eso mejora equilibrio, reflejos, tiempo de reacción. No es casualidad que el movimiento regular se asocie con menor riesgo de caídas en adultos mayores. Es neuroprotección funcional. Ahora quiero que reflexiones algo profundo. Si el movimiento modifica tus circuitos de decisión y tu capacidad de autorregulación, ¿te das cuenta de que entrenar puede cambiar quién eres? No solo cómo te ves, quién eres. En el siguiente bloque vamos a hablar de cómo integrar entrenamiento físico para potenciar rendimiento mental sin caer en sobrecarga, y por qué el equilibrio entre estímulo y descanso es esencial para el sistema nervioso. Pero antes quiero que respondas algo. ¿Sientes que el ejercicio te hace mentalmente más fuerte? Escríbelo. Seguimos. Ahora vamos a hablar de equilibrio, porque el sistema nervioso es poderoso, pero también sensible. Entrenar mejora plasticidad, mejora regulación emocional, mejora claridad mental, pero el exceso sin recuperación puede generar el efecto contrario. El sobreentrenamiento no es solo muscular, es neurológico. Investigaciones en Sports Medicine han mostrado que la fatiga central puede manifestarse antes que la periférica. Eso significa que el cerebro puede limitar rendimiento, incluso cuando el músculo aún tiene capacidad. Cuando el sistema nervioso está saturado, disminuye motivación, empeora el sueño, se reduce variabilidad cardíaca, aumenta irritabilidad. Por eso la recuperación no es opcional, es parte del entrenamiento. Dormir entre 7 y 9 horas, mantener carga progresiva y respetar días de menor intensidad, permite que el sistema consolide adaptaciones. El sueño profundo favorece liberación de hormona de crecimiento. Consolida memoria, regula neurotransmisores. Entrenar sin dormir es limitar plasticidad. Ahora quiero hacer una pausa importante. Este tipo de contenido, basado en estudios reales, en neurociencia aplicada y en integración sistémica, requiere investigación profunda. Si esta serie te está ayudando a entender tu cerebro y tu cuerpo desde una perspectiva científica y estratégica, considera hacerte miembro del canal. Ser miembro nos permite seguir desarrollando documentales de alto nivel, y si este vídeo te ha aportado claridad real sobre cómo el ejercicio transforma tu mente, el Super Thanks es una forma directa de apoyar este proyecto y permitir que sigamos elevando el estándar. No es una obligación, es construir juntos algo diferente. Volvemos al núcleo. El sistema nervioso no distingue entre estímulo físico y estímulo emocional. Ambos generan carga. Por eso entrenar puede ayudarte a gestionar el estrés, pero solo si la carga total es coherente. Ahora quiero que te hagas una pregunta directa. ¿Estás entrenando para mejorar tu mente o solo para mejorar tu físico? Porque en el último bloque vamos a integrar cerebro, identidad y longevidad cognitiva en una visión completa que puede cambiar tu forma de entender el movimiento para siempre. Si algo quiero que recuerdes de este vídeo es esto. Tu cerebro cambia cuando te mueves. No es metáfora, es biología. Cada sesión de entrenamiento activa redes neuronales. Cada estímulo físico libera BDNF. Cada repetición refuerza circuitos de decisión. Cada recuperación consolida memoria. No estás entrenando solo músculo. Estás entrenando sistema nervioso. Y ese sistema nervioso es el que decide cómo reaccionas ante el estrés, cómo gestionas la frustración, cómo tomas decisiones difíciles. La ciencia es clara. El ejercicio regular se asocia con mejor regulación emocional, mayor resiliencia al estrés y menor prevalencia de síntomas depresivos y ansiosos en múltiples estudios publicados en British Journal of Sports Medicine y Neuroscience and Biobehavioral Reviews. Pero lo más potente no es la estadística,
es la identidad. Cuando entrenas de forma constante, el esfuerzo deja de ser amenaza. Se convierte en lenguaje. Tu cerebro aprende que puedes hacer cosas incómodas y salir reforzado. Eso cambia la narrativa interna. Y esa narrativa interna influye en cada ámbito de tu vida. Trabajo, relaciones, decisiones, ambición. Ahora quiero que reflexiones algo profundo. Si el movimiento puede mejorar tu memoria, tu estado de ánimo y tu capacidad de decisión, ¿por qué no lo estás tratando como herramienta mental estratégica? No necesitas extremos. No necesitas entrenamientos heroicos. Necesitas consistencia. Pequeñas sesiones repetidas en el tiempo reconfiguran circuitos, y esa reconfiguración es acumulativa. La longevidad cognitiva no se construye con una pastilla, se construye con movimiento, un cerebro irrigado, un sistema nervioso regulado, una plasticidad estimulada. Eso es inversión a largo plazo. Si este vídeo te ha hecho entender que entrenar es también entrenar tu mente, compártelo con alguien que todavía cree que el deporte es solo físico. Porque cuando entiendes que el cerebro es parte del entrenamiento, todo cambia. En el siguiente episodio vamos a integrar sistema nervioso, metabolismo y sistema inmune para comprender cómo el movimiento fortalece tu resiliencia biológica completa. Tu cuerpo cambia. Tu corazón cambia. Tu músculo cambia. Pero sobre todo, tu mente cambia. Y cuando tu mente cambia, tu vida cambia. Ahora quiero que escribas algo antes de cerrar. ¿Vas a utilizar el entrenamiento como herramienta mental estratégica a partir de hoy? ¿Sí o no? Seguimos. Puedes tener corazón fuerte. Puedes tener músculo potente. Puedes tener disciplina. Pero si tu sistema digestivo no acompaña, tu rendimiento tiene techo. Y casi nadie habla de esto cuando empieza a entrenar. El intestino no es solo un tubo que procesa comida. Es un órgano inmunológico. Es un órgano metabólico. Es un órgano comunicador. Y cuando entrenas, interactúa directamente con tu rendimiento. En tu tracto gastrointestinal viven billones de microorganismos, bacterias, virus, hongos. A este ecosistema lo llamamos microbiota intestinal. Durante años se pensó que simplemente ayudaban a digerir alimentos. Hoy sabemos que influyen en metabolismo, inflamación, sistema inmune y hasta función cerebral. Investigaciones publicadas en Gut y Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology han demostrado que la diversidad bacteriana intestinal se asocia con mejor salud metabólica y menor inflamación sistémica. Y aquí viene lo interesante. El ejercicio modifica la microbiota. Estudios en Medicine and Science in Sports and Exercise muestran que personas físicamente activas presentan mayor diversidad microbiana que personas sedentarias, incluso cuando la dieta es similar. Eso significa que el movimiento no solo transforma músculos, transforma ecosistemas internos. Ahora pensemos en inflamación. La inflamación aguda tras el ejercicio es adaptativa. Pero la inflamación crónica de bajo grado, asociada a sedentarismo, mala alimentación y estrés, puede interferir con recuperación y rendimiento. El intestino juega un papel clave aquí. Cuando la barrera intestinal está comprometida, pueden pasar fragmentos bacterianos al torrente sanguíneo, generando respuestas inflamatorias sistémicas. Esto no es alarmismo. Está documentado en literatura científica como aumento de permeabilidad intestinal en ciertos contextos. Pero aquí está la parte positiva. La combinación de ejercicio regular y nutrición adecuada mejora la integridad de la barrera intestinal. Fibra dietética, polifenoles, ácidos grasos de cadena corta producidos por bacterias beneficiosas. Todo eso fortalece la estructura interna. Y ahora quiero que entiendas algo clave. Tu rendimiento no depende solo de lo que entrenas, depende de lo que absorbes. Si tu sistema digestivo no funciona correctamente, puedes ingerir nutrientes de calidad y aún así no utilizarlos eficientemente. La energía que sientes, la recuperación que experimentas,
la inflamación que gestionas. Todo pasa por el intestino. Ahora quiero que te hagas una pregunta honesta. ¿Alguna vez has tenido molestias digestivas entrenando? Hincharte. Pesadez. Fatiga sin explicación clara. Puede que no sea falta de forma física. Puede ser gestión nutricional. En los siguientes bloques vamos a profundizar en cómo el ejercicio modula el sistema inmune, cómo la nutrición estratégica optimiza la recuperación y cómo integrar alimentación y movimiento de manera inteligente. Pero antes quiero que escribas algo en comentarios. ¿Has pensado alguna vez que tu intestino puede estar influyendo en tu rendimiento? ¿Sí o no? Seguimos. Ahora vamos a hablar de algo que conecta directamente intestino y sistema inmune. Porque aproximadamente el 70% del tejido inmunológico del cuerpo está asociado al tracto gastrointestinal. Eso significa que tu intestino no solo digiere, defiende. La microbiota interactúa constantemente con células inmunitarias. Cuando el equilibrio bacteriano es adecuado, se promueve tolerancia inmunológica y regulación inflamatoria. Cuando ese equilibrio se altera, puede aumentar la susceptibilidad a infecciones o inflamación crónica. Investigaciones publicadas en Nature Reviews Immunology muestran que el ejercicio regular de intensidad moderada mejora la función inmune y reduce la incidencia de infecciones respiratorias en comparación con el sedentarismo. Pero aquí hay un matiz. Ejercicio moderado fortalece. Ejercicio excesivo sin recuperación puede debilitar temporalmente la respuesta inmune. La clave vuelve a ser equilibrio. Ahora quiero decir algo importante. Más del 80% de las personas que ven este contenido no están suscritas al canal. Eso significa que están recibiendo información que puede transformar su salud inmunológica y metabólica, pero no están comprometidas con seguir profundizando. Si este tipo de contenido basado en estudios reales te aporta claridad, suscribirte no es apoyar un vídeo, es invertir en criterio. Seguimos. La nutrición es el segundo pilar. La fibra alimentaria no solo regula tránsito intestinal, es el alimento de muchas bacterias beneficiosas que producen ácidos grasos de cadena corta como el butirato. El butirato fortalece la barrera intestinal y tiene efectos antiinflamatorios locales y sistémicos. Estudios en Cell Host and Microbe han mostrado que dietas ricas en fibra se asocian con mayor diversidad microbiana y menor inflamación. Ahora pensemos en el deportista amateur. Entrena fuerte, se preocupa por proteína, pero descuida vegetales, descansa poco. Ese desequilibrio puede limitar recuperación, porque el músculo se repara con aminoácidos, pero el entorno inflamatorio y digestivo determina qué tan eficiente es esa reparación. Y aquí entra algo estratégico. No se trata de dietas extremas, se trata de coherencia. Alimentos reales, variedad vegetal, proteína suficiente, hidratación adecuada. Ahora quiero que te preguntes algo concreto. ¿Consumes fibra diariamente de forma consciente? No por casualidad, con intención. Porque en el siguiente bloque vamos a profundizar en cómo el intestino se comunica con el cerebro y cómo esa conexión puede influir en tu estado de ánimo y motivación para entrenar. Escríbelo. ¿Prestas atención a tu alimentación más allá de las calorías? Ahora vamos a entrar en una de las conexiones más fascinantes del cuerpo humano. El eje intestino-cerebro. Durante mucho tiempo, se pensó que el cerebro era el único centro de control. Hoy sabemos que el intestino se comunica constantemente con el sistema nervioso central a través del nervio vago, señales hormonales y metabolitos producidos por la microbiota. No es una metáfora cuando decimos sensación en el estómago. Es comunicación real. Investigaciones publicadas en Nature Reviews Neuroscience muestran que la microbiota intestinal puede influir en producción de neurotransmisores como serotonina y GABA, implicados en regulación del estado de ánimo. De hecho, una parte significativa de la serotonina corporal se produce en el intestino. Eso significa que tu alimentación y tu microbiota pueden influir indirectamente en tu estabilidad emocional. Ahora piensa en esto. Si el ejercicio mejora microbiota, si la microbiota influye en neurotransmisores, entonces el movimiento puede impactar tu estado mental también a través del intestino. No es solo cerebro directo,
Es red completa. Estudios en Good Microbes han mostrado que personas físicamente activas presentan perfiles microbianos asociados con mejor regulación inflamatoria y metabólica. Eso puede traducirse en mejor recuperación, mejor energía sostenida, menor inflamación crónica. Y aquí es momento de la pausa estratégica. Ahora aparecerá un cuestionario interactivo. Quiero que lo completes. Las preguntas sobre molestias digestivas, consumo de fibra y frecuencia de infecciones no son superficiales. Nos permiten entender cómo nuestra comunidad integra nutrición y entrenamiento, y te permiten identificar áreas de mejora personal. No lo ignores, porque lo que no se mide, no se optimiza. Ahora quiero que escribas algo en comentarios. ¿Has notado que cuando comes mejor, entrenas mejor? ¿Sí o no? En el siguiente bloque, vamos a hablar de recuperación, inflamación sistémica y cómo diseñar una nutrición inteligente que potencie adaptación sin caer en extremos. Ahora, vamos a hablar de inflamación. No como palabra alarmista, sino como proceso biológico. La inflamación es necesaria. Sin inflamación no hay reparación. Sin inflamación no hay adaptación. Sin inflamación no hay progreso. Pero existe una diferencia fundamental entre inflamación aguda adaptativa e inflamación crónica de bajo grado. La primera es útil, la segunda es limitante. Cuando entrenas, generas microdaño muscular e incremento temporal de marcadores inflamatorios. Esa señal activa procesos de reparación y fortalecimiento. Pero cuando el estilo de vida incluye sedentarismo, dieta ultraprocesada, estrés constante y sueño insuficiente, puede aparecer inflamación basal persistente. Y esa inflamación puede interferir con recuperación, sensibilidad a la insulina y rendimiento general. Investigaciones en The American Journal of Clinical Nutrition han mostrado que patrones dietéticos ricos en alimentos ultraprocesados se asocian con mayor inflamación sistémica, comparados con dietas basadas en alimentos frescos y variados. Ahora piensa en el equilibrio. Entrenar fuerte mientras mantienes mala alimentación y descanso deficiente es como intentar construir sobre terreno inestable. La nutrición inteligente no es restricción extrema, es soporte estructural. Proteína adecuada para síntesis muscular. Carbohidratos suficientes para rendimiento. Grasas saludables para función hormonal. Micronutrientes para procesos enzimáticos. Y aquí entra algo fundamental. La recuperación no ocurre en el gimnasio, ocurre después. El sueño profundo favorece liberación de hormona de crecimiento y consolidación de memoria. La nutrición adecuada favorece síntesis proteica. La microbiota saludable favorece regulación inmune. Todo está conectado. Y ahora quiero que reflexiones algo. ¿Estás alimentando tu recuperación con la misma intención con la que entrenas? Porque muchas personas se centran en intensidad, pero descuidan soporte. Y eso limita progreso. En el siguiente bloque vamos a hablar de cómo integrar nutrición, movimiento y recuperación en un sistema sostenible, y cómo evitar caer en modas sin base científica. Pero antes quiero que respondas algo en comentarios. ¿Te gustaría mejorar tu recuperación a través de nutrición estratégica? Seguimos. Ahora vamos a integrar todo lo que hemos visto en algo práctico. Porque entender microbiota, inflamación y nutrición es importante, pero aplicarlo lo es más. No necesitas protocolos extremos. No necesitas suplementos milagro. No necesitas eliminar grupos completos de alimentos sin criterio. Necesitas coherencia biológica. Primero, variedad vegetal. Estudios en Good muestran que dietas con mayor diversidad de alimentos vegetales se asocian con mayor diversidad microbiana. No es solo comer ensalada. Es rotar verduras. Incluir frutas variadas. Legumbres. Frutos secos. Semillas. Segundo, proteína suficiente. El músculo necesita aminoácidos para repararse. Pero el intestino también necesita proteína para mantener integridad estructural. La recomendación general para personas activas suele situarse entre 1,4 y 2 gramos por kilo por día, según consensos en Journal of the International Society of Sports Nutrition. Tercero,
Evitar extremos inflamatorios crónicos. Ultraprocesados frecuentes. Exceso de alcohol. Déficits calóricos prolongados sin supervisión. La moderación sostenida supera al extremismo puntual. Y aquí quiero hacer una pausa importante. Este tipo de contenido, donde conectamos ciencia real con aplicación práctica, requiere investigación constante. Si esta serie te está ayudando a entender tu cuerpo desde dentro, considera hacerte miembro del canal. Ser miembro nos permite seguir produciendo documentales con profundidad científica y aplicabilidad real. Y si este vídeo te ha aportado claridad sobre cómo tu intestino influye en tu rendimiento, el Super Thanks es una forma directa de apoyar este proyecto. No es obligatorio, es construir juntos. Volvemos al núcleo. La nutrición inteligente no es dieta restrictiva, es soporte estratégico. Es entender que el intestino no es accesorio, es base. Ahora quiero que te hagas una pregunta directa. ¿Estás entrenando fuerte pero alimentándote sin estrategia? Porque en el último bloque vamos a integrar intestino, rendimiento y longevidad funcional, en una visión completa que puede cambiar tu forma de alimentarte para siempre. Si el corazón es el motor, si el músculo es la infraestructura, si el cerebro es el director, el intestino es la base invisible que sostiene todo. Puedes entrenar con intensidad, puedes dormir bien, puedes planificar progresiones. Pero si tu sistema digestivo no está funcionando correctamente, tu rendimiento y tu recuperación tendrán límite. Hoy hemos visto que la microbiota influye en inflamación, en metabolismo y en sistema inmune. Que el ejercicio modifica el ecosistema intestinal. Que la nutrición inteligente fortalece la barrera digestiva. Que el intestino se comunica con el cerebro. Nada está aislado. Todo es red. Y esa red funciona mejor cuando hay coherencia. La ciencia es clara. Patrones dietéticos ricos en alimentos reales y variedad vegetal se asocian con menor inflamación sistémica. El ejercicio regular se asocia con mayor diversidad microbiana. La combinación de ambos potencia adaptación. No estamos hablando de dieta perfecta, estamos hablando de dirección correcta. Pequeñas decisiones repetidas. Elegir agua en lugar de bebida azucarada. Incluir verduras en comidas principales. Priorizar proteína suficiente. Dormir para consolidar adaptación. No es glamour, es biología. Ahora quiero que reflexiones algo. Si sabes que tu intestino influye en tu energía, en tu recuperación y en tu sistema inmune, ¿vas a seguir tratándolo como secundario? No necesitas obsesión. Necesitas conciencia. Porque la longevidad funcional no depende solo de cuánto entrenas. Depende de cómo sostienes ese entrenamiento. Si este vídeo te ha hecho ver la nutrición desde una perspectiva más estratégica, compártelo con alguien que todavía cree que entrenar fuerte es suficiente. Porque el rendimiento no empieza en el músculo, empieza en la base. En el siguiente episodio vamos a integrar todos los sistemas en una visión completa. Cómo diseñar tu cuerpo para décadas, no para temporadas. Corazón, músculo, cerebro, intestino. Todo conectado. Y ahora quiero que escribas algo antes de cerrar. ¿Vas a prestar más atención a tu alimentación como parte del entrenamiento? ¿Sí o no? Seguimos. Hay una diferencia enorme entre entrenar para el verano y entrenar para las próximas 3 décadas. La mayoría de personas piensa en semanas, algunas en meses, muy pocas en 20 o 30 años. Pero tu cuerpo sí piensa en largo plazo. Cada estímulo que recibe hoy, lo acumula. Cada adaptación que construyes, se integra. Cada hábito que repites, se consolida. La longevidad funcional no es genética milagrosa. Es diseño. Diseño cardiovascular. Diseño muscular. Diseño metabólico. Diseño neurológico. Diseño inmunológico. Durante esta serie, hemos visto cómo el corazón se adapta al movimiento, cómo el músculo regula metabolismo y hormonas, cómo el cerebro cambia con el entrenamiento y cómo el intestino influye en inflamación y recuperación. Hoy vamos a unirlo todo. Porque el cuerpo humano no es compartimentos aislados. Es sistema integrado. La ciencia del envejecimiento activo
ha avanzado enormemente en las últimas décadas. Investigaciones publicadas en The Lancet y JAMA muestran que la actividad física regular es uno de los factores modificables más potentes asociados a mayor esperanza de vida y mejor calidad de vida. Pero aquí viene algo crucial: no basta con moverse, hay que moverse con estrategia. Longevidad funcional significa mantener capacidad aeróbica suficiente para realizar tareas diarias sin fatiga excesiva. Mantener masa muscular suficiente para preservar autonomía. Mantener plasticidad cerebral para conservar claridad mental. Mantener equilibrio inmunológico para responder a infecciones y estrés. No es una meta estética, es una arquitectura biológica. Ahora piensa en dos escenarios. Persona A. Entrena de forma estructurada. Duerme 7 u 8 horas. Cuida alimentación. Gestiona carga. Persona B. Entrena sin plan. Duerme poco. Se alimenta sin criterio. Se estresa constantemente. Ambas pueden verse similares a los 35 años. Pero a los 55, la diferencia puede ser profunda. La reserva funcional que construyes hoy es la que te permitirá responder mañana. Investigaciones en European Heart Journal han demostrado que la capacidad cardiorrespiratoria es uno de los predictores más fuertes de mortalidad. Estudios en Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle muestran que preservar masa muscular reduce riesgo de fragilidad. Estudios en Neuroscience and Biobehavioral Reviews asocian actividad física con mejor función cognitiva en envejecimiento. No estamos hablando de teoría. Estamos hablando de trayectoria. Y ahora quiero que te hagas una pregunta poderosa. Si sabes que cada sistema de tu cuerpo responde al estímulo, ¿por qué no estás diseñando ese estímulo con visión de décadas? No necesitas extremos. Necesitas coherencia sostenida. En los siguientes bloques vamos a construir una hoja de ruta clara para diseñar tu sistema corporal a largo plazo, integrando entrenamiento, nutrición, recuperación y medición inteligente. Pero antes quiero que escribas algo en comentarios. ¿Piensas en tu salud a 20 o 30 años vista? ¿Sí o no? Porque esa respuesta puede cambiar tu enfoque desde hoy. Ahora vamos a hablar de algo incómodo pero necesario. La mayoría de personas no entrena con visión de futuro. Entrena por impulso, entrena por estética, entrena por presión social. Pero no entrena con diseño. Diseñar tu sistema corporal implica entender que cada variable influye en otra. Tu capacidad cardiovascular determina tu energía diaria. Tu masa muscular determina tu estabilidad metabólica. Tu sistema nervioso determina tu resiliencia al estrés. Tu intestino determina tu recuperación e inflamación. Y todo eso se acumula con los años. Estudios longitudinales en British Journal of Sports Medicine han mostrado que niveles adecuados de actividad física reducen significativamente el riesgo de mortalidad por múltiples causas. Pero aquí hay un matiz importante. No es solo hacer ejercicio, es sostenerlo. La consistencia a largo plazo tiene más impacto que los picos de intensidad ocasionales. Y ahora quiero decir algo importante. Más del 80% de las personas que ven este contenido no están suscritas al canal. Eso significa que están recibiendo información que puede cambiar su trayectoria de vida, pero no están comprometidas con aprender a aplicarla en profundidad. Si esta serie te está ayudando a entender cómo diseñar tu cuerpo con visión de futuro, suscribirte no es un gesto superficial. Es decidir que quieres construir criterio a largo plazo. Seguimos. Diseñar tu sistema implica pensar en 4 pilares: movimiento estructurado, fuerza progresiva, recuperación estratégica y, claro, nutrición coherente. No es glamour, es repetición inteligente. Ahora quiero que imagines algo. Tu cuerpo dentro de 20 años. ¿Quieres que suba escaleras sin fatiga? ¿Que levante peso con estabilidad? ¿Que mantenga claridad mental? ¿Que responda bien a enfermedades? Eso no se construye con una fase intensa de 3 meses. Se construye con decisiones pequeñas repetidas miles de veces. Y aquí entra un concepto clave: carga óptima. Demasiada carga sin recuperación erosiona. Demasiado poca carga atrofia. El equilibrio es diseño. Ahora quiero que respondas algo en comentarios.
¿Tu entrenamiento actual tiene visión a largo plazo o es improvisado? Si quieres diseñar tu cuerpo para décadas, necesitas medir. No obsesionarte, medir. Porque lo que no se mide, se improvisa, y la improvisación no construye longevidad funcional. Hay 5 marcadores clave que resumen gran parte de tu trayectoria fisiológica. Primero, frecuencia cardíaca en reposo. Segundo, capacidad cardiorrespiratoria, como el VO2 max estimado. Tercero, fuerza relativa. Cuarto, calidad de sueño. Y quinto, composición corporal funcional. No necesitas laboratorio avanzado. Hoy en día, muchas de estas métricas pueden monitorizarse con dispositivos accesibles, pero lo importante no es el gadget, es la interpretación. Estudios en Mayo Clinic Proceedings han mostrado que la aptitud cardiorrespiratoria es uno de los predictores más potentes de longevidad. Investigaciones en Journal of Strength and Conditioning Research vinculan fuerza relativa con menor riesgo de mortalidad y mejor función en envejecimiento. Eso significa que medir fuerza y resistencia no es vanidad, es proyección. Ahora pensemos en recuperación. La variabilidad de frecuencia cardíaca, o HRV, es un indicador indirecto de equilibrio autonómico. Estudios en Frontiers in Physiology muestran que niveles adecuados de HRV se asocian con mejor regulación del estrés. Si tu HRV cae de forma persistente, puede indicar sobrecarga. Eso no significa que el entrenamiento sea malo, significa que necesita ajuste. Y ahora es momento de la pausa estratégica. Ahora aparecerá un cuestionario interactivo. Quiero que lo completes. Las preguntas sobre visión a largo plazo, fuerza regular, control cardiovascular y recuperación no son decorativas. Nos ayudan a entender cómo nuestra comunidad está diseñando su sistema y te ayudan a evaluar si estás improvisando o construyendo. No lo ignores, porque el diseño comienza con conciencia. Ahora quiero que escribas algo antes de seguir. ¿Controlas al menos uno de estos marcadores de forma regular? ¿Sí o no? En el siguiente bloque, vamos a integrar entrenamiento, nutrición y recuperación en un modelo sostenible que puedas mantener durante décadas sin agotarte. Ahora vamos a hablar de sostenibilidad. Porque de nada sirve un plan perfecto que no puedas mantener. El error más común cuando alguien descubre la importancia del ejercicio es intentar hacerlo todo a la vez. Más cardio, más fuerza, más intensidad, más restricción, más disciplina. Y el sistema colapsa. Diseñar longevidad funcional implica pensar en sostenibilidad biológica. Un sistema sostenible tiene carga suficiente para estimular adaptación, descanso suficiente para consolidarla, nutrición suficiente para soportarla, flexibilidad suficiente para sostenerla años. Investigaciones en Sports Medicine muestran que programas equilibrados, que combinan fuerza, trabajo aeróbico y recuperación activa, tienen mejores tasas de adherencia a largo plazo que enfoques extremos. La adherencia es clave, porque la mejor rutina no es la más dura, es la que puedes mantener. Ahora pensemos en una estructura mínima viable para longevidad funcional. 2 o 3 sesiones de fuerza semanales. 2 o 3 sesiones aeróbicas moderadas. Movimiento ligero diario. 7 u 8 horas de sueño. Alimentación basada en alimentos reales. No es espectacular. Es eficaz, y aquí entra un concepto estratégico, periodización vital. No entrenas igual a los 20 que a los 40. No entrenas igual en etapa de estrés laboral que en vacaciones. Diseñar tu sistema implica adaptarlo a tu contexto. ¿Estás construyendo un sistema adaptable o estás persiguiendo picos temporales? Porque la longevidad no se construye con picos, se construye con estabilidad. Ahora vamos a hablar de compromiso. Porque diseñar tu sistema corporal no es solo una decisión fisiológica, es una decisión de identidad. La ciencia puede mostrarte estudios, puede enseñarte marcadores, puede demostrarte beneficios, pero el cambio sostenido depende de compromiso interno. Diseñar longevidad funcional implica aceptar que el movimiento no es fase, es estilo de vida, no es temporada, es trayectoria.
Investigaciones en comportamiento humano publicadas en Health Psychology Review muestran que las personas que integran la actividad física como parte de su identidad tienen mayor adherencia a largo plazo que aquellas que la ven como obligación externa. Cuando dejas de decir tengo que entrenar y empiezas a decir yo entreno, el cerebro consolida el hábito como parte de tu narrativa, y eso es poderoso, pero aquí viene algo clave: el compromiso no es rigidez, es coherencia flexible. Hay semanas mejores, hay semanas más difíciles, hay etapas de alta energía y etapas de recuperación. El diseño inteligente permite adaptación sin abandono. Ahora quiero hacer una pausa importante. Esta serie no es contenido superficial, es investigación aplicada, es fisiología integrada, es estrategia de décadas. Si todo lo que hemos trabajado en estos episodios te ha ayudado a entender tu cuerpo con profundidad, considera hacerte miembro del canal. Ser miembro permite que sigamos desarrollando documentales con este nivel de integración científica. Y si esta serie te ha dado una hoja de ruta real para diseñar tu sistema corporal, el Super Thanks es una forma directa de apoyar este proyecto. Si algo quiero que quede grabado después de esta serie es esto: tu cuerpo no es algo que tienes, es algo que construyes. Cada latido, cada repetición, cada decisión, cada comida, cada noche de sueño, todo suma. Durante estos episodios hemos recorrido el corazón como motor, el músculo como regulador metabólico, el cerebro como director de identidad, el intestino como base invisible, y ahora el sistema completo como arquitectura de longevidad funcional. Nada funciona aislado. El corazón necesita músculo, el músculo necesita nutrición, la nutrición necesita intestino sano, el cerebro necesita movimiento, el sistema inmune necesita equilibrio, y ese equilibrio no es accidental, es diseñado. La literatura científica es clara. La actividad física regular reduce riesgo cardiovascular. La fuerza preserva autonomía. El ejercicio mejora función cognitiva. La nutrición coherente modula inflamación. El sueño consolida adaptación. No estamos hablando de perfección. Estamos hablando de dirección. Porque la longevidad funcional no se construye en 6 meses, se construye en años. Y cada año suma. Ahora quiero que imagines tu vida dentro de 20 o 30 años, subiendo escaleras sin esfuerzo, jugando con hijos o nietos con energía, tomando decisiones con claridad mental, manteniendo independencia. Eso no empieza cuando envejeces, empieza cuando decides. Decides moverte, decides fortalecer, decides recuperarte, decides alimentarte con criterio. Y aquí viene lo más importante. No necesitas extremos, necesitas consistencia. Pequeñas decisiones repetidas miles de veces crean estructuras sólidas. Si esta serie te ha hecho ver el movimiento como diseño y no como obligación, compártela con alguien que todavía cree que entrenar es solo estética. Porque cuando entiendes que el cuerpo es sistema integrado, ya no entrenas para un evento, entrenas para una vida. Y ahora quiero que escribas algo que marque un antes y un después. ¿Vas a diseñar tu cuerpo con visión de décadas a partir de hoy? ¿Sí o no? Tu sistema ya está listo para adaptarse. La pregunta es si tú estás listo para diseñarlo. Seguimos construyendo.